Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El frenazo a la economía como consecuencia de la emergencia sanitaria tiene secuelas, resultados lamentables. Miles de puestos de trabajo se han perdido y se pierden cada día. Hay empresas y negocios que cierran y las afectaciones son enormes. Casi es imposible calcular el costo que tiene esto. Los sectores más humildes se manifiestan, como siempre, más afectados. Es necesario destinar todos los esfuerzos para preservar la vida y la salud de los ecuatorianos. Ese debe ser el principal anhelo. Sin embargo, habrá que buscar un punto medio para retornar a las actividades productivas. Se debe buscar una fórmula que permita volver al trabajo. Este es el programa Hora 25. Aquí empezamos. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Hora 25. Para los sectores productivos e industriales, reaperturar el comercio es la petición que tienen a las autoridades de gobierno y a los gobiernos descentralizados, pues les preocupa que cada día se registren más y más pérdidas económicas y con ello aumente el desempleo. En las calles se escucha el mismo llamado. Los vendedores ambulantes y los dueños de los locales comerciales, aunque tienen miedo de contagiarse por el coronavirus, dicen que no pueden quedarse impávidos, pues las necesidades son grandes y los recursos escasos. Por eso creen que el comercio debe abrirse ante la cuarentena. De forma ordenada y segura sí, pero también de forma urgente. Por su lado, los analistas económicos creen que el congelamiento de la economía es preocupante, pero que se debe encontrar un punto de equilibrio. A esto se suma la necesidad inaplazable de un plan económico que ayude a superar esta emergencia y la crisis que viene arrastrando el país. Les invito a ver el siguiente video. A puerta cerrada muchos locales trabajan. No producen lo mismo que antes, pero están trabajando. Estos comercios no son los esenciales. Deberían estar cerrados, pero no pueden hacerlo porque dicen que las necesidades son muchas. La situación ya no está. En mi hogar somos 5, sinceramente, y en la casa también no hay la capacidad. Soy el jefe de hogar, entonces no me queda más un arrendado, tengo que pagar la arriendo. A su alrededor hay otros locales que también abren clandestinamente con el fin de obtener recursos. Y no se diga en las calles, los vendedores ambulantes dicen que se arriesgan a salir porque no tienen dinero y estar paralizados no es una opción. 3 meses estoy sin trabajo. ¿Por qué? Porque los restaurantes están cerrados. Tengo que arriesgarme a vender para mis hijos porque nadie me da. El sector empresarial e industrial considera que ya no pueden seguir congelados los comercios porque dicen que la economía no aguanta más. Tenemos entonces que ir ya abriendo poco a poco la economía. Es fundamental que sectores tan importantes como la manufactura, ¿no es cierto?, el sector metalmecánico, el sector textilero, el sector de la madera, la comercialización de vehículos, los talleres de vehículos puedan ya empezar a atender siguiendo todos los protocolos de higiene. Otro problema de esta crisis es el empleo. Según la Cámara de Industrias a nivel nacional, durante el 16 de marzo al 16 de abril, 23,000 empresas se afectaron, es decir, 504,000 empleos en riesgo. Y es que según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay una probabilidad de que se pierdan 700,000 empleos formales. Salió un estudio de la UDLA, por cada día de cuarentena total se pueden perder 4,000 empleos. Y claro, toda esa gente termina yéndose al sector informal, porque el sector informal es la válvula de escape. Pero ¿cuándo debe ser el momento para regresar a trabajar y producir? Debería ya a partir de esta semana irse aprobando estos planes para que podamos tener en esos planes de bioseguridad todas las garantías para las personas. Todavía no es el momento, pero cuando el momento llegue va a ser distinto en cada punto del país. El problema económico del país no será fácil de resolver, por lo cual creen importante un plan económico que esté basado en el financiamiento internacional. Obtener recursos para poder seguir funcionando. Tiene que haber flexibilidad en la economía para que la gente, las empresas, las inversiones, los empleados se vayan hacia los sectores que más capacidad tienen de crear empleo. Mientras tanto, con la economía enferma, el Ecuador camina entre la incertidumbre. ¿Cuál será para el país la mejor salida de esta crisis económica?
Gracias, aquí empezamos y voy a presentar a los invitados que están aquí y también en Guayaquil. Nos acompaña Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio en Quito. Nos acompaña Luz Helena Coloma, concejal en el Distrito Metropolitano. Gracias a la presencia de María Fernanda Garcés, secretaria de Desarrollo Productivo en la capital de los ecuatorianos. Nos acompaña también Felipe Martínez, vicerrector administrativo de la Universidad de las Américas. Saludamos en Guayaquil a Andrés Roche, gerente de la ATM. Gracias a la audiencia, aquí empezamos y voy a dar paso a Felipe para una primera apreciación. ¿Cuál es el estudio, las investigaciones que ustedes han hecho en torno al impacto, a la afectación que se produce en la economía, en los puestos de trabajo, en la liquidez, en fin, como consecuencia de la pandemia? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Nosotros habíamos partido de un estudio que trataba de entender qué pasaba con las empresas en un escenario de cero ventas inicialmente. Ciertamente, bueno, ese estudio fue muy difundido, fue utilizado incluso en la Asamblea para efectos del debate público. Pero claro, luego observamos lo que pasaba en la crisis y vimos que una gran mayoría de los sectores no estaba en cero ventas. De hecho, ciertos sectores como el agricultor estaba al 100% de ventas, o el farmacéutico, por ejemplo. Entonces, luego tomamos esos datos observables y tratamos de extrapolar qué pasa con las compañías al futuro, en el tiempo. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las empresas presumiendo que se mantenga el semáforo rojo y que no pase la ley de apoyo humanitario? Es decir, en las condiciones actuales, ¿qué pasaría con las compañías? Y eso no es tan fácil, más bien no es tan difícil prever, porque los números en Ecuador son bastante buenos, la Superintendencia de Bancos tiene los números y fue bastante claro entender cómo era ese comportamiento de las compañías en la crisis. Entonces, lo que encontramos es lo siguiente. De nuevo, ceteris paribus, es decir, en las mismas circunstancias, a lo largo del año se perderían 650,000 empleos en lo formal. Esto es solamente el entorno formal, que es lo que se puede entender, lo que se puede saber. Y eso es lamentablemente recargado hacia atrás, es decir, los meses más críticos serían mayo, el MAS, luego junio y julio. Entre esos 3 meses podrían perderse unos 300,000 empleos, que más o menos te da algo como 4,000 empleos diarios. 4,000 empleos diarios. María Fernanda, ¿cuál es la apreciación que usted tiene respecto a esta información? Para Quito. Para Quito, Bueno, claro. de hecho coincidimos lamentablemente con ese análisis y que coincide también con lo que establece la OIT respecto de lo que significa esta pandemia en términos de empleo. En Quito más o menos se había previsto que alrededor de entre 89 y 90,000 empleos se podrían perder en este trimestre que tú mencionas. Y realmente no deja de ser preocupante esa información, cuando tenemos también la responsabilidad como municipio de Quito de proteger la vida, de generar esta lógica de trabajo a favor de la salud, de la vida de todos los quiteños, pero además de generar también la posibilidad de reactivación económica. Esa es la disyuntiva, Patricio, porque claro, se pierden 4,000 trabajos diarios, pero podríamos tener, para exagerar y simplemente plantear en la conversación, 4,000 vidas de seres humanos en el cementerio. Mira, Andrés, buenas noches Buenas con todos. noches, sí. Luz Helena, Felipe, María Fernanda, Andrés en Guayaquil. Gusto de compartir este panel con ustedes. Siempre hay que buscar un equilibrio, porque lo primero, evidentemente, es la salud. Pero la situación del país es tan grave, no tenemos ayuda por parte del gobierno, entonces debemos reactivarnos lo antes posible para evitar que los negocios sigan quebrando, porque yo tengo cifras duras. Yo hasta el día martes saqué información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde demuestra que en el Ecuador se han perdido 150,000 fuentes de trabajo. Trabajo formal. Mira, y la situación es tan grave que en el 2019, durante el 2019, se perdieron 115,000 fuentes de trabajo. Solo durante el confinamiento hemos perdido 150,000 fuentes de empleo. Un tema terrible. El BID hizo una proyección que hasta junio podíamos llegar a perder 130,000 fuentes de empleo. Ya pasamos las proyecciones del BID. El BID dijo 500,000 fuentes de empleo. Felipe dijo 650. Vamos más hacia la cifra de Felipe. Y no es un tema menor, porque además, mira, te voy a dar cifras de las ventas. Solamente en Quito, durante la segunda quincena de marzo, se perdieron alrededor de $1,000 millones en ventas. Si tomamos en cuenta lo que sucedió en abril y lo que puede suceder en mayo,
Eso significa que Quito va a perder alrededor de 5.000 millones de me dólares. pongo del en otro ventas. lado, Patricio. Lo que puede ocurrir es que mañana ya no tengan compradores, pues ya todos estén muertos. Pero por eso... Hay que cuidar eso. Pero puede pasar lo siguiente. Vamos a estar sanos y todos vamos a estar quebrados y con una convulsión social que no es menor, porque la gente tiene que comer. Y mira, aquí hay que compartir responsabilidades. Hay un ratito, porque el gobierno debe velar por tratar de sacar un plan económico adelante, por la salud, evidentemente, porque los hospitales estén bien equipados. Luz Helena me estaba comentando acerca de ciertos procedimientos en ciertos hospitales, y es lo adecuado. Eso es lo que hay que hacer. El municipio tiene que controlar, la empresa tiene que salir a trabajar cumpliendo los protocolos, el ciudadano se tiene que cuidar, pero no podemos pasar ya más tiempo en un confinamiento, porque el país ya estaba pasando por una situación económica grave, una economía mal manejada, con una crisis, es una bomba molotov, Andrés. Luz Helena Coloma, por favor. Buenas noches. Buenas noches, sí, Buenas gracias. noches. Escuchábamos hace 2 días, 3 días, una nueva revelación de este virus que cada vez nos obliga a seguir aprendiendo de su gestión, de su manejo, de su comportamiento en el cuerpo humano. Y decía el señor de la OMS, puede ser que no se vaya nunca, puede ser que no se vaya nunca. Entonces, primero, ¿qué hace la cuarentena? En este caso van a ser 60 días casi, probablemente 70 si es que se cambia el semáforo hacia el día 26. Digamos, 60. ¿Qué nos permite eso? Comprar tiempo. No es que nos encerramos, salimos y ya no hay virus y todo pasó. No. Comprar tiempo, ¿para qué? Para evitar que el virus se propague a velocidades que colapsen los sistemas de salud y para prepararnos como ciudad, como empresa, como personas, aprender a vivir en esta nueva circunstancia. Por lo tanto, la apertura en un siguiente nivel de semáforo no significa todo volvió a la normalidad como era antes. No. Igual siguen habiendo restricciones de aforos, las empresas trabajan con la mitad de su personal, con medidas de bioseguridad, no se permiten aglomeraciones, etcétera, etcétera. Hay protocolos, se circula 2 veces a la semana, hay un toque de queda que es un poco menos restrictivo que el actual, pero es un nivel más de apertura, pero igual es restrictivo y así es como debe ser. Hay que ir paso a paso, desescalando, con un sistema de salud que está mucho mejor preparado. Le escuchaba al ministro en su rueda de prensa del día jueves en la noche, decía tenemos el 40% más de capacidad hospitalaria y de respuesta del sistema sanitario, más de lo que tuvo Guayaquil en su momento crítico. El municipio ha incorporado 370 camas con oxígeno para personas que sean referidas por el sistema público. Están trabajando coordinadamente el Ministerio de Salud y el IES. Hay una disponibilidad de camas en UCSI y posibilidad de crecer. Es decir, no es que vamos a salir y ya no hay virus y ya no van a haber contagios. No. Nos vamos a enfrentar a una realidad que hay, en la que hay un virus, pero vamos a tener cuidados, autocuidados y cuidados. Eso es lo fundamental. Sí, María Fernanda, y es quizá de alguna forma la estrategia que desde el municipio aplicamos. Es decir, cuando todo esto empezaba, cuando realmente no teníamos toda la información que ahora tenemos, cuando teníamos de alguna forma la necesidad de tomar decisiones sin todos estos elementos que menciona Luz Helena, lo que se hizo fue incorporar una estrategia de contención y de mitigación del virus. Pero no era solamente así, sino que cuando se inició el confinamiento, lo que se hizo también fue empezar a preparar estas capacidades de salud. Entonces, hoy por hoy, realmente, ya han pasado estas 9 semanas y tenemos efectivamente mayores capacidades desde el punto de vista de la salud y tenemos también una economía que requiere un proceso ya de reactivación que se va a hacer por fases. Y debemos ser muy cuidadosos porque, claro, podemos lograr estas aperturas, estas válvulas que se vayan abriendo, pero probablemente si no lo hacemos bien, tendremos que volver otra vez a la cuarentena. Pero en lo económico ya no tenemos tiempo. Pero ojo, en lo económico pero te insisto, y hay que no sé si es mejor tener los compradores vivos o los compradores muertos. Tienen que existir compradores, pero no tenemos que perdóneme, tengo que darle paso a Andrés Roche un ratito. Andrés, buenas noches. Le escuchamos con su apreciación de lo que han señalado sus compañeros de panel. Un saludo cordial a todos. 2 graves problemas tienen que tener grandes soluciones. El uno lo han esbozado, la pandemia, el primer mal. Eso debe ser atendido con disciplina ciudadana y con atención temprana por parte del Estado nacional y el Estado local, como lo ha hecho el municipio de Guayaquil, que ha activado todo el contingente por el cual, a través de clínicas móviles,
médicos a domicilio, telemedicina, centros médicos intermedios, ha logrado atender más de 20.000 pacientes y los cuales 300 en el centro intermedio, como el del centro de convenciones, han logrado salvarse. La atención temprana y detección temprana a través de testeos, como lo está haciendo Guayaquil también, con muestreos, con pesos poblacionales, con expertos, con pruebas rápidas. Eso va a tener que continuar. El otro grave problema, el colapso económico. Yo quiero hablar de soluciones. Y parte de esa anhelada reactivación tiene que venir acompañada con una flexibilidad laboral que rebasa lo legislativo, que ya existe. Porque lo que va a pasar es que va a primar en muchas empresas esa flexibilidad y un acuerdo solidario entre el trabajador y su empleador. Porque el trabajador no se va a querer ir a la calle y no poder llevar comida a su casa. Entonces, para eso tiene que haber un acuerdo mutuo solidario. Por ejemplo, el teletrabajo, pagar por horas, horarios especiales, horarios nocturnos, horarios de la tarde. ¿Qué vamos a pagar? ¿Horas extraordinarias, horas suplementarias? ¿Ustedes creen que el empresariado está en capacidad de pagarlo así? Pero el trabajador está dispuesto a aceptarlo porque es peor quedarse sin comida o es peor que esa empresa que le da trabajo quiebre. Entonces, a eso es que debemos apuntar. Y el Estado, que no se haga el loco, el Estado también puede y tiene que hacer una serie de medidas. Por ejemplo, al empresariado, en lugar de ponerle tributos, canjee crédito tributario. Canjear crédito tributario para que las empresas puedan aliviar su flujo también. Yo me imagino que en el desarrollo de la entrevista podremos, y van a surgir una serie de ideas que podemos conversar. Sin duda, Andrés. No sé si querías decir algo, Felipe. Dos ideas. La primera, para atender lo que decía Patricio, es difícil para la población balancear este concepto de dólares contra vidas porque nunca llegas a un acuerdo. Porque dices, ¿cuántos dólares vale una vida? Nadie está de acuerdo en ese concepto. Para unos vale más y para otros vale menos. Entonces yo te planteo esto más bien desde una perspectiva de vidas humanas contra vidas humanas. La pobreza y el desempleo genera un impacto en las vidas humanas dramático. La única diferencia es que ocurre más tarde. Entonces, si tú tienes 2 millones de desempleados, los 650 que hablamos más los informales, esos 2 millones de desempleados no pueden acceder a hospitales, ¿no es cierto? La mitad de ellos no está afiliada al IES. No tienen ninguna forma de ahorro que les permita luego salir adelante. Entonces, la expectativa de vida del ecuatoriano promedio de esas familias baja y baja de una forma ostensible. Entonces, si estamos hablando de años de vida, nosotros también estamos hablando de lo mismo. Es años de vida. Lo segundo es que hay una gran ventaja con este virus y es que trabaja en las poblaciones mayores. En las edades mayores. En las edades mayores. Entonces, para poner un par de cifras, las personas en sus 20s tienen 70 veces menos riesgo que las personas en sus 60s. Entonces, tú puedes sacar a 70 jóvenes que no van que a te correr equivale a tanto sacar riesgo. uno. Ya. O sea, por cada uno de 60 podría sacar a 70 jóvenes. Es increíble la eficiencia que tiene esto. Entonces, depende, hay una propuesta muy buena hecha por notables economistas. Eso pueden tomar los jueces cantonales, lo han conocido, no sé si lo saquen así. La conocimos en que se abra la economía priorizando la salida de personas entre 18 y 40 años. Que salgan los más jóvenes. Que salgan los más jóvenes. Ya. Hay algunas observaciones que sé que el ministro de Salud, por los, por los casos, porque el mayor número de contagios se está dando justamente en esa población, no quiere decir el mayor número de muertes necesariamente. El ministro dijo en una reunión en la que yo estuve presente, le parece un modelo muy bueno y le parece excelente para que las empresas que pueden tener esas flexibilidades lo tengan en cuenta. Es decir, yo tengo que trabajar con el 50% de mi personal afuera y el 50% en teletrabajo, priorizo probablemente a esa población de menos de 40 afuera, porque tienes un impacto mucho menor en la posibilidad de mortalidad. Pero creo que es importante también hacer una reflexión. No, o sea, salir a la calle, hacer mi actividad, digamos, laboral, no quiere decir contagio seguro, porque me voy a proteger y voy a proteger a los demás. Eso es súper importante. Distancia, mascarilla, lavado de manos, son 3 armas que tenemos para protegernos y para proteger. Uno. Y 2, si es que me contagio no quiere decir muerte. Creo que estamos haciendo por todo lo vivido y el miedo que todos tenemos y lo que hemos visto, estamos haciendo la relación contagio igual muerte. Vamos a salir y nos vamos a morir todos. Eso no es así. Eso no es así. No queremos, obviamente, colapsar los sistemas de salud, pero
creo que es saludable también fijarse en los porcentajes recuperados. El 80% de las personas salen de Que eso. fueron contagiadas, ¿no? De ahí salen. la necesidad. Sí, te doy la palabra. A ver, perdón. Ya. A ver. Mira, respondiendo también en parte a lo que dice Felipe, la gente cuando tiene hambre va a salir a buscar su sustento diario. No existe ninguna duda. De hecho, en muchas circunstancias del país ya han sido desbordadas. Mira, y por eso en los sectores más populares existe la informalidad y no hay manera de controlarlo, porque la gente tiene que llevar el pan a su mesa todos los días. No hay manera de controlar eso. Tenemos que definitivamente buscar un equilibrio entre lo que se puede hacer en este momento para que no se vea afectada la mayoría de la población y porque además sale sumamente oneroso al país y se tiene que respetar las vidas si es que colapsa pues el sistema de salud. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que prepararnos, pero tenemos que ser ágiles para salir adelante. La propuesta de Joaquín Morillo específicamente, de que salga la gente que tiene de 18 a 40 años, porque se está comprobado que la tasa de mortandad puede subir hasta 70 veces a la población que tiene 60 años o más. Entonces, esa es la gente que tiene que salir a trabajar dentro de un parámetro adecuado con la semaforización amarillo. Lo Y que con dice, los cuidados. con los cuidados. Con la mascarilla y la distancia y todo lo demás. Definitivamente, y tenemos que comprar todos, eso sí, en una campaña de concientización para que pueda salir la gente. Lo que dice Andrés Roche no es menor. Ahorita los acuerdos tienen que darse entre las partes y se lo puede hacer en este momento de acuerdo a la Constitución. Pueden hacerse acuerdos transaccionales con los trabajadores, acuerdos de jornada parcial. Sin embargo, necesitamos también ayuda del Servicio de Rentas Internas, necesitamos ayuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no se ha pronunciado tampoco, entendemos que no tiene la liquidez. Pero más allá de eso, Andrés, vamos a reactivarnos, vamos a acostumbrarnos a vivir tal como lo dice Luz Helena con la pandemia, porque no tenemos otra salida. Pero después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el lunes en este país? Tenemos que ya empezar a discutir reformas estructurales, Ok, señor. María Fernanda, esto que plantean me parece interesante, que se vaya acomodando un poco la posibilidad de retornar, reactivar la economía y tal. Pero claro, van a ir estos jóvenes, pongámoslo así, estos chicos a trabajar, pero no va a haber quien compre esos productos. Pues. Bueno, lo que pasa es que eso no hay que perder de vista, ¿no? Estamos enfrentando una situación que en la práctica es un shock de oferta y de demanda. Claro. No tengo productos para ofrecer porque hemos tenido a la industria y a la empresa cerrada durante este tiempo y no tengo también compradores porque tengo un problema de grave liquidez. Pero este es un tema que nos revela varias cosas, Andrés. En primera instancia, la necesidad efectivamente de que este es un proceso de reactivación que no va a ser tampoco como ninguno que lo hayamos visto. Es decir, no basta con reformas legales, no basta con que además de ahí hay un elemento fundamental. Mira que esta crisis la hemos vivido en las ciudades, hemos sido las ciudades las que hemos tenido que enfrentar estos procesos y vamos a tener, desde el lado de la salud, y vamos a tener también las ciudades que enfrentar este proceso desde lo económico con pocas herramientas. Y cuando hablo de pocas herramientas, me refiero a que efectivamente las normas relacionadas con lo tributario, con lo laboral, no dependen de los municipios. Son normas que están obviamente en el gobierno central. Entonces, esto también nos revela la necesidad de que en la ciudad tengamos la capacidad de planificar esta salida, entre comillas, que eso es lo que estamos haciendo. Hoy por hoy tenemos un semáforo en el país, un semáforo que lo que hace de alguna forma es generar este proceso de apertura progresiva de las actividades. Una apertura además que requiere no solamente el hecho de que se van abriendo las empresas, sino al contrario, se van abriendo, como les decía Luz Helena, preparadas para. Eso No es lo mismo, Hay que de desburocratizar alguna un poco forma. el proceso, porque seguimos en el semáforo rojo en este momento, se siguen aprobando los pilotos. El piloto entra al COE municipal, después se aprueba en el COE nacional le aprueba al COE municipal, el COE municipal procede a aprobar el piloto. Pero eso obedece a que no sabemos. Yo estoy Lo de acuerdo con ideal los es de- que cambie el semáforo amarillo, ¿no es cierto? Y ese cambio a amarillo, esa realidad amarilla que Concientizando de a la facto está sucediendo en algunos señor. lugares de la ciudad, justamente por esa necesidad, sigue siendo restrictiva, no significa abrir totalmente y obviamente tiene unos parámetros de cuidado que tienen que ser cumplidos y yo creo que es más eficiente que la fuerza de control de las instancias se focalice donde deba estar, en vez de estar en este momento, digamos, tan dispersa y tan desgastada. Andrés Roche, por favor, la palabra para usted en Guayaquil. Hemos hablado ya del desempleo y
Se han dado muchas ideas que, como dije, con la flexibilización laboral, la iniciativa del empresario van a rebasar incluso lo legislativo. Esa es la verdad. Pero también tiene que anotarse también una reestructuración de créditos. El mundo crediticio va a cambiar y ha cambiado. Y es una forma de darle un respiro al empresario, al sector productivo del país. Bien hicieron la banca o bien hizo el sistema financiero ante la crisis de no cobrar intereses, por ejemplo, en las tarjetas de créditos, en los pagos que iban a vencer. Pero yo creo que tenemos que hablar de una reestructuración total de deudas, ampliando plazos, bajando el interés, porque lo que tendremos si no hacemos eso es cesación de pagos. Y con eso no creo que el sistema financiero lo que busque es quedarse con los activos patrimoniales de las empresas, porque ese no es su fin. Su fin es justamente inyectar crédito y el Estado también nuevamente tiene que poner su cuota. Debería también hacer un canje tributario con la banca para que la banca inyecte créditos empresariales blandos para que pueda reactivarse la tan anhelada economía del país. Está claro. Vamos a hacer una pausa, tenemos que atender publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más. El coronavirus enfermó aún más a la economía ecuatoriana, pues ya se encontraba en crisis por la baja del precio del petróleo y por el endeudamiento fiscal. Las autoridades han anunciado que para superar esta emergencia económica se requieren de más de 12.000 millones de dólares, aunque hay sectores que durante estos 2 meses de aislamiento se han visto gravemente afectados. El Ministerio de Producción anunció que hasta marzo se calcularon pérdidas de 8.000 millones de dólares en el sector productivo. La Cámara de Comercio de Quito estima que en la capital la pérdida alcance los 5.000 millones de dólares si se mantiene el semáforo rojo durante el mes de mayo, pues el 70% del aparato productivo está paralizado. En los primeros días de marzo, por ejemplo, se perdieron 942 millones de dólares en actividades como comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras, explotación de minas y canteras, actividades profesionales, transporte y almacenamiento, agricultura, construcción, entre otros. A nivel nacional, en el sector turístico, las ventas cayeron en un 55% en marzo y en abril entre un 83 al 91%, mientras en el sector floricultor en el primer trimestre de este año se estima una pérdida de 110 millones de dólares y en el sector automotriz en abril se vendieron 614 vehículos en todo el país frente a 11.917 que se vendieron en el mismo mes, pero en el 2019. De su lado, la Cámara de Industrias ha mencionado que hay 4 sectores que han logrado mantenerse, pues sus actividades nunca se congelaron, como alimentos, bebidas, farmacéuticos e higiene. Ahora la pregunta a nuestros invitados es: ¿cómo encontrar un equilibrio en la reanudación de actividades entre precautelar la vida y la salud de la gente versus la reactivación económica y laboral? Sin duda, esta es la pregunta que nos deja Andrea y que vamos a plantear a nuestros invitados, y me parece que es el punto crucial, el punto medio, cómo lograr una reactivación, volver al trabajo, en fin, aquello que hablamos en el segmento anterior, con las necesidades de preservar la vida y la salud de los seres humanos. Bueno, tenemos, como les decía, este momento vigente en el país, la política de la semaforización en todo el país. Y a partir del viernes 8 de mayo se posibilitó el hecho de que seamos a través del COE metropolitano quienes de alguna forma recomendemos al COE nacional lo que se denominan proyectos piloto, que no son otra cosa que estos procesos de preparación de empresas específicas que puedan empezar a reactivarse. Para ir preparando a esos sectores. Y eso, mira, tiene un concepto detrás importante también, porque el día de ayer, por ejemplo, discutíamos en el COE metropolitano la posibilidad de que se envíe ya al COE nacional la aprobación de alrededor de más o menos 220 empresas.
de 3 sectores específicos: el sector automotor, el sector maderero y el sector textil. ¿Por qué? Porque si tú revisas qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el sector de abastecimiento, que ya era un sector que está funcionando. Hemos tenido buena experiencia con el manejo de ese sector, ya sabemos más o menos cómo se atiende al cliente, la preparación en relación al distanciamiento, al uso de la mascarilla, al lavado de manos, son temas que ya los vamos asumiendo como parte de las actividades laborales. Entonces tenemos que probar qué pasa en la industria, cómo se prepara la industria, qué tipo de protocolos debe incorporarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sector de la madera, que tiene además relaciones con la naturaleza? ¿Cómo va a convivir nuevamente en esas actividades? Estamos revisando también otras solicitudes de aprobación de proyectos que tendremos que enviar al COE nacional, por ejemplo, con el tema de las actividades comerciales en los centros comerciales, que son efectivamente espacios públicos controlados. Es decir, Patricio, puedes no generar... es partidario de eso. Usted no es partidario del gradualismo, sino del shock. Ya, mañana el gradualismo es lo que ha creado graves problemas desde mañana ya salir a trabajar todo. Pero en todas las ciudades se realiza. Lo primero es la salud. Pero sin duda alguna, lo primero es la vida humana, pues eso no tengo ninguna duda acerca de eso. Sin embargo, mira, está bien, yo estoy de acuerdo que las empresas que cumplan con los protocolos, los trabajadores que se pueden cuidar, la gente se tiene que cuidar, eso estoy de acuerdo. Las clínicas tienen que estar equipadas, pues si no podemos salir a trabajar. En Quito están equipadas. Pero más allá de eso, estamos quebrando. Y si es que esperamos a que se apruebe el piloto en un sector, el piloto en otro sector, el piloto en otro sector, señores, estamos a 15 de mayo, hasta que se apruebe el piloto de los centros comerciales, del piloto de, me invento, los restaurantes, del piloto de la industria del turismo, del piloto del otro piloto. Hasta eso ya, pues, apaguemos la luz. Entonces, tenemos que ser mucho más ágiles. Yo estoy de acuerdo en que hay que trabajar con orden, pero tenemos que trabajar con agilidad. Campañas para que la gente se cuide, las empresas cuiden a su gente, un control, porque ahí sí tiene responsabilidad el municipio, en el control posterior. Alguien que no me está respetando el aforo, lo clausuro. Y así se acabó. Pero si es que no empezamos a trabajar con mucho cuidado, precautelando la salud de los ecuatorianos, vamos a quebrar. Repito, en el semáforo amarillo, esos cuidados, esos protocolos y esos aforos están establecidos. No es una normalidad de irse a las aglomeraciones ni de la vida anterior. Quizás ahí falta ilustrar, enseñar. Sin duda. Yo sostengo que falta ahí comunicación y esa es la tarea que tiene que hacer sin duda el municipio, y a nivel empresarial y a nivel de comunicación es muy importante. ¿Qué se puede hacer en la siguiente fase? Hay un poco más de posibilidad de circulación, hay más apertura en el toque de queda, digamos, menos horas de toque de queda, pero las empresas trabajan con el 50%, ya lo hemos dicho, y un elemento que en realidad son 3, que es fundamental, es el autocuidado. ¿Qué hago yo? Mascarilla, distancia, lavado de manos. Pero todo esto que hemos aprendido en esta cuarentena, en estas 9 semanas, sí, es en el momento. Sí. El toque de queda teníamos una referencia cuando habían golpes de Estado o problemas políticos y todo, pero no sabíamos cómo había que actuar. Entonces, ahora vamos aprendiendo. Me parece que hay que adelantarse en eso. Hay que adelantarse en eso. Yo creo que hay que... este canal está circulando información y una campaña y un video en ese sentido. Me parece importante y cívico, y creo que todos lo tenemos que hacer, porque ese es el arma que tiene cada uno. No es que nadie nos va a dar resolviendo el problema del cuidado de nuestra salud. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, y esos 3 elementos son importantes de verdad. A ver, María Fernanda, rapidito, porque le debo la palabra a Felipe. O vamos, Felipe, a ver. Yo les pregunto, para todos los jóvenes de menos de 40 cuyo riesgo de morir es menos que la gripe común, porque esos son los datos exactos. Esa es la referencia. Es menos que la gripe común. ¿Por qué ellos tienen que restringirse por aforos? Si es que yo tengo una plaza de guambras de 20 años tomando cerveza, no hay más riesgo que la gripe común. Entonces no hay ningún problema. Hay que reactivar esto por lo inteligente. El problema es que ellos llegan y tienen un abuelito en la casa. Bajo ese concepto deberían estar funcionando las universidades. Sí, pues, sin duda. Y segundo, y los bares. Las personas que ya están contagiadas y tienen anticuerpos, ¿por qué no pueden salir a trabajar? Si ya no pueden ni contagiarse ni contagiar. Eso está probado. Es que en Quito todavía no tenemos esa información. Eso está probado. No sé si está muy claro eso. En Quito no. O sea, en Quito tienes todavía un hay que entender esto, porcentaje pero hay que hacerlo inteligente y rápido. Ahí estoy de acuerdo. Y lo tercero es, cuando salimos, es como abres la Lanford. Salimos ¿no todos de golpe. Salimos y ahí está el sol. Una hora de la Lanford. Ahora, antes vendías 70 y ahora vendes 50.
Si es que no hay flexibilidad por abajo, ni siquiera te merece la pena abrir la Lanford porque tus costos son 60. Entonces, ¿para qué voy a abrir un solo día? Y hablo literalmente. ¿Para qué voy a abrir un solo día si es que no puedo flexibilizar el balance? Y en esto sí me refiero a lo que, bueno, en el momento que se presente este programa ya habrá pasado. Ojalá que este criterio de la ley humanitaria de flexibilidad laboral, yo sé que no es perfecto, tienen observaciones legalistas, hay algunos criterios de que, bueno, la ley podría presentar algunos riesgos para las empresas contingentes. Bueno, se puede hacer una consulta a la Corte Constitucional, se puede encontrar formas en el veto, se puede, bueno, algo se puede hacer, yo sé que no es perfecto, pero si es que no hay esa forma de flexibilidad, todos estamos de acuerdo que tiene que haber flexibilidad, pero si no hay flexibilidad rápido, si no hay rápido, el sistema monetario está en una circunstancia Con muy riesgo. complicada. Vamos con Andrés Roche, por favor, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros. Se ha dicho al inicio de esta entrevista que tiene que haber corresponsabilidad. Corresponsabilidad porque, y me disculpan el ejemplo que voy a poner porque también es un virus, el SIDA. El Estado está atrás de cada relación interpersonal. No, hace una campaña de prevención y le dice cuáles son las normas para no tener SIDA. Entonces, lo mismo va a tener que pasar acá. No vamos a poder tener al Estado atrás de cada quien para que no se contagie. Eso es un error. Uno tiene que tener una campaña comunicacional agresiva, preventiva. Y esto de los planes pilotos, con el respeto que merecen todos los interlocutores, yo no creo en los planes pilotos. Yo creo que aquí lo que tiene que haber es un Estado que puede controlar de una forma eficiente y aleatoria, pero no podemos esperar a que el programa piloto funcione a la perfección entonces para reactivar la economía, porque nadie va a esperar eso. Volvemos a lo que dijo hace un momento el señor rector. La realidad va a rebasar lo legislativo. Así es. Y exige rapidez. Y es con lo que tenemos que actuar las autoridades. ¿Qué es lo que pueden hacer en materia de salud? Tener atención temprana, como lo está haciendo Guayaquil y otras ciudades, como lo han hecho otras ciudades en el mundo. Hasta ahí pueden llegar y con campañas preventivas. Pero, y en materia tocayo, de reactivación económica... A ver, yo le interrumpo porque me parece interesante esto que usted está refiriendo. Por ejemplo, Guayaquil ya está lista para pasar a la siguiente fase, para pasar a amarillo. ¿Está lista? La gente en Guayaquil está haciendo algo que usted dijo hace un momento. La gente en Guayaquil aprendió la lección y tiene que saber que tiene que cuidarse porque si no puede morir o puede llevar la muerte a su hogar. Entonces, aquí viene la responsabilidad. ¿El Estado va a estar atrás de cada quien? No puede estar. Es imposible. La reactivación conlleva una responsabilidad del ciudadano, como en lo que corresponde en la ciudad de Guayaquil, que se ha hablado en estos últimos días, la transportación pública, que es primordial en la reactivación económica. ¿A dónde se va a movilizar la inmensa masa laboral que reactiva también la economía y los sectores de la producción, de la que depende el sector productor? De los buses. Y si esos buses... Yo quiero traspolar el ejemplo en el sector de la transportación pública. Si esos buses dinámicamente no se los reactiva, como lo vamos a hacer en Guayaquil, con bandas horarias por parte sugeridas por el sector productivo, con prevención de cómo tiene que manejarse en el bus, desinfección en los buses, pero también los buses son una unidad económica que tiene que reactivarse y tiene que renegociar sus deudas. Y el acreedor de los buses, de los dueños de los buses, tiene que entender que tiene que darle más plazo y menos interés. Y tiene también que entenderse que en materia de buses tenemos que ser dinámicos para que en las horas pico entregar más buses y en las horas valles vamos a tener que bajar los buses. Las regulaciones rebasan, o mejor dicho, la realidad rebasa las regulaciones y rebasa con rapidez el Estado. Okay, entonces gracias. el Estado tiene que ser muy dinámico en sus decisiones. Ya, una ronda final rapidito porque tenemos poco tiempo. El tema efectivamente en relación a la semaforización y a esta capacidad de irse abriendo de manera gradual. Yo creo que es interesante identificar que aún en semáforo verde, Andrés,
las restricciones se van a mantener al 70%, es decir, vamos a tener una jornada presencial únicamente al 70%, en semáforo amarillo al 50%, en semáforo rojo con las limitaciones que los proyectos pilotos se establezcan. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista real, la reactivación va a requerir esta preparación del sector empresarial, esta preparación del municipio, esta preparación del gobierno, una preparación del ciudadano, claro. porque de ninguna manera vamos a salir como se decía hace un momento, como que no ha pasado nada. Tenemos que cambiar de comportamiento, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que entender que lo que yo haga aquí ahora significa lo que quiero para mi familia, mis proveedores, mis clientes, etc. Felipe, rapidito. Me temo que Guayaquil está en 50 de inmunidad y Quito está en 10. Esa es la realidad. Esa es la referencia. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero Guayaquil está a un pelo de tener inmunidad de rebaño. Ya está. Y se acaba el problema. Cuando llegas de inmunidad de rebaño, esto es geométrico, el virus se muere así. Ya. En Quito estamos al 10, y entre el 10 y el 50 o el 60 es fea esa curva, pero a la vez no puedes cuarentenar más. Entonces estamos en el peor de los dos mundos. Vamos a vivir lo peor de la curva y ya no tenemos espacio para cuarentena. Y todavía más tenemos algo casi aún peor que el virus, que es rigidez laboral, que ojalá se resuelva. Roselena y con la luego ley. Patricia. Espérate, Patricia. Yo quiero reiterar la importancia del autocuidado y de la corresponsabilidad para enfrentar lo que nos toca. Tenemos que reactivar la economía, es un imperativo. La contención rígida no da más, la gente ya está en las calles. Hay que hacerlo ordenadamente y hay que enfocar los controles de manera más eficiente y sobre todo con mucha educación. Y cada uno de nosotros tiene que ser un educador también. Y esto es un tema con el que tenemos que aprender a vivir. Y probablemente sí, creo que sobre todo hay que decir y decirse la verdad. Pueden existir rebrotes, puede ser que haya que tomar medidas especiales de confinamiento en algún lugar. Está sucediendo en el mundo, estamos aprendiendo también del mundo, pero el hecho de autocuidarse, de mascarilla, de lavado de manos y de distancia son tres elementos absolutamente claros para poder enfrentar mejor la siguiente fase y todas las fases, la vida que se nos viene. Sí, yo no comprendo bien la teoría del rebaño, me quedan mis dudas porque hay gente que se vuelve a contagiar. Pero en fin, lo que va a suceder es que mucha gente se va a contagiar, los que se cuidan no se van a contagiar. Tenemos que agilitar de una manera ordenada, con una buena campaña de comunicación, las actividades. Porque si es que no actuamos rápido, el patrimonio de la gente se sigue destruyendo. Ya sin liquidez las operaciones no funcionan. El gobierno tiene que tener la responsabilidad de que el dinero que entra en las multilaterales vaya hacia la banca, hacia cooperativas, hacia la banca pública, para que pueda terminar también el sector productivo. Es un tema de liquidez que no es menor. La ley no nos beneficia, la ley nos mete más trabas hasta cierto punto. Y estoy de acuerdo que debemos ya, porque ya está pasando el tiempo, vamos a entrar en la reactivación, ya sea junio, algunos quebrados, otros no quebrados, pero más allá de eso, mira, este país, y lo estuvimos conversando hace un rato, necesita cambios estructurales, difíciles, sin duda, muy difíciles, pero el modelo del gobierno central tiene que cambiar, el modelo del municipio de Quito tiene que cambiar porque no es sostenible. Entonces, reformas laborales, tributarias, Instituto de Seguridad Social, Código Financiero para que entre la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la única manera de reactivarnos de una manera sostenible, porque de esto vamos a salir. El modelo de país tiene que cambiar, pero el torniquete más urgente, el del de sangre ahorita, es pero que tampoco suene que vamos a aprovechar la pandemia para hacer estos cambios. Claro. Pero deberíamos. Bueno, lo planteo simplemente. ¿Qué esperamos a que se acabe el mundo? Y volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final del programa. Voy a dar la palabra a nuestros panelistas y quizás a empezar con Andrés Roche, con algo que quedó pendiente de la intervención de Patricio Alarcón. Esta necesidad de provocar transformaciones estructurales, ha dicho él. Por favor, adelante, le escuchamos. Coincido plenamente con Patricio, es lo que hemos venido diciendo desde el inicio de la entrevista. Y haciendo mención a la teoría del rebaño, de lo que ha pasado en Guayaquil, el 50% es verdad, aquí está infectado. El tema no es cuántos se infectan, y vuelvo a repetir, y quiero repetirlo cuantas veces sea necesario.
Aquí lo importante es en qué capacidad está, en eso sí, obligación del Estado Nacional y ante su colapso, que han actuado muy bien algunos municipios del país, es atender de forma temprana a los contagiados. Si usted atiende de forma temprana a un contagiado, usted puede salvar muchas vidas. El problema es cuando deja avanzar la infección sin tratamiento. Y eso hay que tenerlo muy bien por parte del Estado. Y si no puede el Estado, entre en alianzas públicas privadas para poder atender a la población de forma temprana. Porque el contagio, repito, Guayaquil ha llegado al 50%, pero puede haber un rebrote. Entonces tenemos que estar listos, como dijo la alcaldesa. La gente va a salir. Y dijo la alcaldesa, yo me tengo que alistar para una segunda ola si es que pasa en Guayaquil. Y muy bien que haya dicho eso y muy bien que se haya preparado para eso, como lo ha demostrado. Y de ahí lo que decía Patricio y muchos panelistas, un Estado menos regulador y debe incentivar el consumo y la producción reduciendo impuestos. Una reducción temporal, por el contrario, una reducción temporal del IVA va a generar mayor consumo y un respiro a la economía. Por el contrario, el Estado, si aumenta el IVA o mantiene el IVA como está, lo que va a recaudar menos. Eso ya está comprobado. Se ha comprobado en otros países y se ha comprobado en este país, que nunca ha sido la solución aumentar impuestos. Y vuelvo a repetir, la realidad rebasa a las autoridades. Las autoridades tienen que ser más dinámicas en sus soluciones. Y eso va por el campo del legislativo y del ejecutivo, que es colegislador. Listo, señor. Felipe, por favor. Este es un país que no puede endeudarse, no puede imprimir dólares y no puede traer dólares de otra parte. Y luego salimos de esta crisis con pocos dólares, esa es la realidad. Es una dolarización con pocos dólares. Entonces todo el mundo se va a matar por esos dólares, sector público, empleador y empleado. Y eso tiene que ser equitativo. Si es que solo uno está bien, por ejemplo, dejamos intacto el sector público, se muere el empleador, luego inmediatamente después se muere el empleado privado y finalmente termina por colapsar el Estado. Entonces, si no llevamos de esa nueva pobreza, esos menos dólares, para que se tome la pobreza de una forma equitativa, entonces vamos a tener un enfrentamiento tremendo. Eso es lo complejo, eso es lo que nos viene. Entonces nos vamos a poder entender, vamos a salir a un país en donde colaboramos, nos entendemos de alguna forma, imperfecta, no tan perfecta, pero nos entendemos, o cada uno pelea por sostener su esquina con esos poquitos centavos que tiene ahí. María Fernanda. Bueno, creo que es indispensable en este proceso de la pandemia y de generar estos niveles de reestructura, entender también que hay en lo productivo es importantísimo reinventarse. Y cuando hablo de reinventarse, estoy hablando de este proceso en el que además, por ejemplo, los cambios tecnológicos que los veíamos todavía lejanos, tienen que llegar ahora. Ya no podemos esperar más. Lo relacionado con el teletrabajo, que también es una de las alternativas que tenemos que usar, tenemos que difundir. Las empresas necesitan empezar a pensar cuáles van a ser sus nuevos modelos de negocio, independientemente de las restricciones que existan a nivel de la semaforización. ¿Por qué? Porque lo que necesitas efectivamente es ser eficiente, con menos recursos, obviamente como se señala, pero además con la capacidad y la necesidad de seguir produciendo. Entonces, en un país como el nuestro, que tiene todas las limitaciones, pero además una ciudad como la nuestra, que lo que hizo fue precisamente trabajar en una lógica de ralentizar el efecto de la pandemia, esperamos llegar ya en una semana más al pico, que va a ser un pico bajo, realmente bajo. Y eso no repele la posibilidad de que tengamos un grave problema en la salud. Pero tenemos que entender también que tenemos unas capacidades distintas de este momento y unas capacidades que tenemos que seguir creando además. Por lo tanto, el hecho de que la empresa se discipline en términos de teletrabajo, se discipline en términos de jornada, que tengamos alternativas relacionadas con lo que se mencionó hace un momento, del estudio que lo conocimos en el Consejo Municipal, este estudio que establece la posibilidad de entrar a la ciudad por edades, perdón. Es interesante, hay varias iniciativas, 3 jornadas al día, sentarnos precisamente a esa discusión, que es ver ya cómo empezamos, cómo reactivamos la economía en el territorio. ¿Qué vamos a hacer respecto de estos temas? Patricio. Mira, yo creo que tenemos que llegar a compromisos. Yo no estoy de acuerdo que todos tienen que sacrificarse de igual manera. ¿Qué más tiene que sacrificarse en este país? Es el gobierno. No ha bajado el gasto durante los últimos 3 años, ha mantenido el mismo modelo.
es hora de trabajar en un cambio de modelo. No puede seguir gastando lo que está gastando. El municipio tiene que controlar los aforos, multar, cerrar negocios, si es que no se están respetando los protocolos. Pero también tiene que ser muy eficiente de ahora en adelante. Tiene que también plantearse, yo sé que no es fácil, Luz Helena lo va a decir, pero tiene que replantearse la manera de cambiar ese modelo, el modelo perverso que nos dejaron tanto para el municipio de Quito y tanto para el gobierno central. La empresa, pero totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y estamos poniendo nuestro dinero, nuestras garantías, estamos manteniendo los negocios, las operaciones y pagando roles en muchísimos de los casos, pero siempre siendo más eficientes, siempre buscando mejores tecnologías. Pero eso es nuestro deber para poder ser sostenibles en el tiempo. Entonces el ciudadano, además, tiene que ser muy responsable y tiene que cuidarse. Y estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, con lo que dice Luz Helena, que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de comunicar. El ciudadano tiene que tener la responsabilidad de cuidarse para no contagiarse. Con lo cual hay que estar preparados, Luz Helena. Preparados y creo que uno de los grandes aprendizajes de esta dificilísima época que no termina es que tenemos que salir juntos. No sirve de mucho que uno se salve a costa de otro porque no se salva. Entonces, la capacidad de diálogo, la capacidad de mirar el horizonte común, la capacidad de sentarnos y llegar a acuerdos, la capacidad de trabajar en equipo con las autoridades nacionales de salud, la capacidad de salvarnos todos, de ayudarnos, creo que es importantísimo. En la política no se ve eso normalmente. Pero creo que tenemos que ir hacia allá, de verdad, porque si no, no hay posibilidad. Justo pasa por reconocer que este es un proceso que no hemos enfrentado nunca. Y que esto también significa precisamente el sentarnos, el conversar, el tener la capacidad. Efectivamente, yo sí creo que es necesario renunciamientos, entre comillas, del uno del otro lado, porque esos acuerdos son los que van a funcionar. No es posible que sigamos pensando que todo es responsabilidad de los estados o de los municipios. Los municipios, por supuesto, que tenemos que controlar, pero para poder controlar, lo que necesitamos es que haya conciencia ciudadana. Y en esa conciencia ciudadana estamos trabajando. Yo creo que es fundamental entender que llegamos a un momento en el que la pandemia todavía sigue siendo un desconocido. Todavía no sabemos qué hacer, pero yo creo que es fundamental también aprender juntos, sentarnos, verificar, entender de dónde salieron los datos, cómo logramos sopesar la información que tenemos y cómo saltamos, ya no caminamos, pero más saltamos. allá de eso, y estoy de acuerdo con Luz Helena, estoy de acuerdo con María Fernanda, pero más allá de eso tiene que existir la decisión política de las autoridades para llegar a acuerdos. En el municipio de Quito yo veo mucha más apertura, pero tiene que existir la decisión, señores, trabajemos juntos. ¿Qué propone usted? ¿Qué propone usted? Hay que ponerse ejecutemos. en los zapatos de los gobernantes. O sea, abrir este momento capaz que puede provocar una mortandad tremenda en la que vamos a tener que hacer un programa para cuestionar esa apertura. Claro, yo les propongo... Esto es poco a poco, con orden y con cuidado, y con cuidados, autocuidado. Había un memorando que dice, las vidas no se recuperan y la economía sí. Y eso es parcialmente verdad, la verdad. Me ayudaste un poco. La economía se recupera en mucho tiempo. Vamos a una salida final de nuestros panelistas. 30 segundos cada uno. Por favor, Andrés Roche, con usted empezamos. Adelante, le escuchamos. Creo que la solidaridad en el sector productivo, en los empleados, en el sector público, y más que nada en el sector privado, va a primar de forma automática porque la subsistencia, llegar a subsistir, paliar la crisis, nos va a llevar a eso. Pero es importante entender que debemos, como decía Patricio, insistir en que el Estado debe cambiar. El Estado tiene que disciplinarse primero, tiene que reducir su costo público, tiene que bajar los impuestos, tiene que alentar la economía, y eso es lo que no vemos al momento de hoy. Esa solidaridad del Estado hacia la ciudadanía es la que no se ha dado y es la que me preocupa. Hay sectores aún muy golpeados que todavía tienen que esperar. El sector del turismo, por ejemplo. El sector de la diversión, el espectáculos públicos. ¿Qué vamos a hacer con esos sectores? ¿Hasta dónde va a alcanzar la solidaridad? Y un Estado regulador que tiene que flexibilizar también los trámites. Hoy en día hay verificadoras y auditoras internacionales que muy bien pueden hacer el trabajo de verificador del Estado. Y muchos de estos de forma mucho más ágil y sin trámites por debajo o con dádivas por debajo. Tenemos que cambiar la mentalidad del Estado.
ser Ok. mucho más ágiles. Listo, vamos, una ronda final rapidito aquí. Estoy sobre el la tiempo. Corte Constitucional les dice le dice al Ministerio de Finanzas, usted no puede bajar el presupuesto. Eso es básicamente De lo que las le dijo. universidades. Ajá. Pero la verdad es que el país es mucho más pobre. Entonces, si no es por acá, entonces ¿por dónde? Por alguna Pero parte hay nos que tenemos que priorizar en empobrecer. ese caso. Bueno, Lo primero hay que- es la salud, la hay que alimentación entender. y la educación. Y cuando es un estado quebrado, no hay plata. Y cuando una empresa deja de existir, no vuelve a existir nunca. Entonces todos los flujos futuros que hubiera provocado esa empresa dejan de existir hoy día. Y ese empleado que era especialista en hacer esa cosa, ya nunca se puede emplear porque era el especialista en eso, no en otra cosa. Rapidito, Luz Yo Dorena. creo que es importante decirnos la verdad a todo nivel. Este es un Estado que está quebrado. No podemos pretender que el Estado nos resuelva todo. Eso no va a suceder. Necesitamos hacer ajustes de todo lado. Necesitamos reinventarnos. Necesitamos colaborar de otra manera. Y por eso yo sí apelo justamente a ese espíritu de salvarnos todos, de conversar, de no tener el objetivo político o el objetivo individual por delante, sino poder entender y sin duda incentivar. O sea, los gobiernos locales y el gobierno central tiene que ser un incentivador de la producción, de la inversión, de la no pérdida de empleo. Tratemos de ver toda esta tragedia con lecciones positivas hacia el Rapidito, futuro. Patricio, por favor. Es momento de llegar a acuerdos, es momento de un consenso, es un momento de reinventarnos, tiene que cambiar el modelo. Inclusive en este momento, hasta que podamos llegar a acuerdos, si no nos ayudan, por favor que no nos molesten, pero debemos cambiar el modelo en cuanto a la libertad empresarial y la competitividad, porque es un país muy rico, es un país que puede salir adelante rápido. Tenemos reservas mineras, reservas petroleras, tenemos un país que se puede vender al exterior, tema turístico. Bueno, hay una infinidad de sectores que pueden sacar adelante el país. El tema es, cambiemos el modelo. En lugar de estar tratando leyes que no sirven para nada, deberíamos estar tratando en este momento en la Asamblea reformas estructurales. 1 de junio teníamos la oportunidad de amanecer ya con otro país, cosa que veo que no es factible en este momento. Bueno, yo creo que cuando ves esta crisis desde los territorios, te das cuenta que efectivamente es importante pensar en cómo haces este proceso de reinvención. Desde el municipio estamos trabajando en términos, por ejemplo, de mejorar la productividad, a lo que tiene que ver con tramitología. Haber aprovechado estos espacios, estas semanas que estábamos trabajando a través de teletrabajo para impulsar los procesos de tramitología. Generar precisamente esto que va a ser un aporte a la productividad de la ciudad. Pero además, no solo es eso, además es el hecho de que vamos a hacer un proceso de reactivación ordenado, con la capacidad que tengamos precisamente de lograr esta nueva realidad en función de cuidarnos y de buscar que la ciudadanía entienda. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias a los panelistas, a la audiencia y, claro, comprometerlos para la próxima semana. Felicidades y gracias por estar con nosotros. Teleamazonas presentó Hora 25.